como siempre daremos un grito de corazón. La ascensión política de Juan Domingo Perón. Hacia 1943, la Argentina venía de pasar la llamada década infame, así conocida por estar signadas de golpes de Estado, cuando no, fraude electoral. El pueblo desconfiaba del sistema democrático y la única experiencia de gobierno con medidas populares era el radicalismo. Muertos Irigoyen y su sucesor Ortiz, la esperanza de un Estado más justo parecía desaparecer. En el plano económico, la primera posguerra ajustaba la balanza argentina con Gran Bretaña como único comprador de nuestras exportaciones agropecuarias. Se inició un proceso de sustitución de importaciones ante la crisis financiera global del 29. Esto generó un progreso en la industria nacional que contrajo el surgimiento de una clase obrera masiva y descontenta por ser sistemáticamente dejada de lado en la agenda política nacional. El conflicto entre radicales y oficialistas no permitió que se apruebe en la Cámara Alta un proyecto de ley con objetivos proteccionistas. En un clima de fuertes crisis económicas y creciente descontento de los sectores más humildes, los dirigentes se vieron acorralados por las presiones de la Iglesia Católica y los Estados Unidos por lograr que la Argentina cese relaciones con Japón y Alemania en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Así se sucedieron los gobiernos de Castillo y Rawson y finalmente Ramírez, figura muy cercana a Farrell. Fue la primera vez en la historia argentina en que un gobierno de facto impulsó medidas nacionalistas. Buscaba el desarrollo tecnológico, el aumento del consumo interno, con una intervención estatal omnipresente y una búsqueda del orden del sector obrero mediante la creación de sindicatos. Farrell, ministro de Guerra, tomó el poder en detrimento de Ramírez, debilitado ante las presiones constantes de Estados Unidos. Juan Domingo Perón, hombre de confianza de Farrell, comenzó a tener importancia política desde el Ministerio de Guerra, teniendo a cargo, además, el Departamento de Trabajo y Previsión, al que transformó en secretaría, y ocupando a la vez el cargo de vicepresidente de la Nación Argentina. Las Fuerzas Armadas atravesaron una fuerte división interna entre quienes deseaban alinearse con los aliados, los pronazis, y aquellos que decidían mantenerse neutrales en el conflicto bélico mundial. El grupo de oficiales unidos en el que se habían desprendido Rawson, Ramírez, Farrell y Perón buscaba el fin de la tradición fraudulenta y convocar a elecciones bajo un enfoque nacionalista. Perón se fue convirtiendo de a poco en el hombre fuerte del gobierno, con amplio apoyo del sector trabajador y de los militares. Convocó a las fuerzas sindicales y pidió que cada sector aúne las demandas para fortalecer los gremios. Supervisó personalmente los convenios de trabajo y aprobó las vacaciones pagas, la licencia por enfermedad, las indemnizaciones, aplicó dádivas por accidente de trabajo y homologó un puesto hasta entonces desoído, el peón de campo. La búsqueda de la justicia social se convirtió en el emblema del secretario de Trabajo. El empresariado nacional se volvió el principal opositor al oficialismo, al verse lógicamente perjudicada su plusvalía con estas medidas. Finalmente Farrell cedió ante las presiones y le declaró la guerra al eje. Braden, embajador de Estados Unidos en Argentina, se vuelve poco a poco en una suerte de némesis de la figura de Perón. Los principales diarios, empresarios y terratenientes vieron en Braden la salida al régimen populista de Farrell y en Perón su principal enemigo. Ábalos, un militar antiperonista, convocó junto con estos sectores a la Marcha de la Constitución y la Libertad el 19 de septiembre de 1945 con el objetivo final de desplazar a Perón de su cargo y cambiar el rumbo del gobierno de Farrell hacia una línea más cercana a la ortodoxia militar. Los autoconvocados pidieron la renuncia del vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo en una manifestación en Campo de Mayo. Ante la sorpresa del pueblo, Perón renunció a sus 3 cargos oficiales, pero antes dio un discurso desde la Secretaría de Guerra mediante cadena nacional. En el mismo, Perón le pidió a los trabajadores que estén más unidos que nunca. El discurso alteró y ahondó las diferencias con sus detractores, quienes decidieron llevar preso a la isla Martín García al líder popular, con el objetivo de apaciguar no solo a los del bando de Braden y Ábalos, sino también a la masa de obreros.
Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. ...17 de octubre de 1945. Luego de un discurso que apelaba a los trabajadores a unirse y luchar por sus derechos, Perón renuncia y desaparece de la imagen pública. Algunos días después, y bajo los rumores de que estaba preso o muerto, se produce la primera movilización popular masiva de la historia de nuestro país. Ese día, conocido como el Día de la Lealtad Peronista, marcó un antes y un después en la historia de la política nacional. Miles de trabajadores se acercaron espontáneamente a pedir por su líder, Juan Domingo Perón. Casi un día después del inicio de esa procesión, Perón, que había logrado ser trasladado de la prisión al hospital militar bajo un falso cuadro de enfermedad, y el presidente Farrell se reúnen en la Casa Rosada. Terminada la reunión, el presidente le pide a su ex vice que hable a los convocados para calmar tensiones. Perón anuncia ante el pueblo su candidatura a presidente de la nación. El 17 de octubre de 1945 se inicia una forma de ver la política en nuestro país que continúa hasta la actualidad, por momentos con más virulencia, por momentos más acallada, pero siempre presente. Esta forma de ver la política se basa en la definición de un nosotros, a partir de un otro. Una división maniqueísta de ser pro o anti, que se irá complejizando cada vez más. Nuestra política estará basada de ahora en más en un conflicto ontológico por definir los límites de la propia existencia y así la frontera con el otro. El nosotros del peronismo comienza abriéndose camino a partir de sus detractores: Ramírez, Braden, Ábalos, Farrell, la patronal, Estados Unidos, etc., donde el otro será visto cada vez más como un enemigo sobre el que habrá que resistir. Nosotros se definirá entonces a partir de la búsqueda de justicia social mediante la unión de los trabajadores. Este nosotros se verá reforzado por una serie de ritos, símbolos, imágenes y mitos que conformarán la liturgia más poderosa de la historia de nuestro país, el relato épico del peronismo. He hablado recién a los empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Les he dicho como un pedido de mi última voluntad de secretario de Trabajo y Previsión. Primeras dos presidencias peronistas. Perón gana las elecciones y asume como presidente de la nación respaldado por una aprobación popular sin precedentes. Con el viento de cola que el contexto económico mundial favorable le otorgó, lanza el primer plan quinquenal con el objetivo de revertir el rol exclusivamente agroexportador de la Argentina en el mercado internacional e impulsar la industria nacional. Además, el gobierno peronista plantea un mercado interno fuerte en el que los trabajadores con salarios más altos participarán activamente del consumo. Con el plan quinquenal, también se busca solventar los sectores más débiles, como la industria pesada, sacando los fondos de las retenciones a las exportaciones del campo. Además, se nacionalizaron las usinas eléctricas, los ferrocarriles, el gas y el Banco Central, junto a otros entes y servicios hasta entonces en manos privadas. Se impuso también en la construcción de manufacturados que antes importaban, como aviones, trenes y maquinaria pesada. Estas medidas reactivaron fuertemente el mercado interno y fortalecieron al Estado, que se enriqueció permitiendo la distribución de ese superávit en la construcción de vivienda,
escuelas y centros de salud de la mano de la fundación a cargo de la primera dama, Eva Perón, cuya figura fue tomando lugar cada vez más importante dentro de los trabajadores. En 1949, el gobierno peronista impulsa una reforma constitucional con el objetivo de permitir la reelección del presidente. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Pero la situación global había cambiado durante la segunda posguerra, gracias al Plan Marshall, que redujo la compra de productos argentinos desde Europa. Esto, sumado al boicot expreso por parte de los Estados Unidos a nuestro país, hizo que el ingreso de las divisas se redujera, generando inflación y, por lo tanto, una baja en el salario real. Por si fuera poco, Argentina atravesó 2 años de sequía intensa, provocando la muerte del ganado y la falta de cosecha. El antiperonista y militar Menéndez, junto a otros efectivos, realizaron un intento de golpe de Estado al gobierno de Juan Domingo Perón, que fue rápidamente reducido. Sin embargo, la inflación ya instalada y exagerado por los medios empresarios que buscaban terminar con el gobierno populista, debilitaron fuertemente su poder económico real. En este contexto, la jefa espiritual de la nación, Eva Duarte de Perón, muere de cáncer, aumentando aún más la grieta entre peronistas y antiperonistas. ¿Le suena algo actual? Muerte de un líder, inflación sostenida, boicot empresarial. Llegó el segundo plan quinquenal, que intentaba aumentar la producción agrícola y promover la industria metalúrgica con el objetivo final de autoabastecer el país de combustible. Pero los principales medios de comunicación y la cada vez más importante oposición instalaron la idea de que los funcionarios peronistas eran corruptos. Marchas y contramarchas resultan en varios heridos y presos políticos, tensionando aún más el escenario político nacional. El 11 de junio de 1955 se realiza la procesión por el Corpus Christi, a pesar de haber sido prohibida por Perón, con un claro matiz antiperonista. En apoyo a su líder, las organizaciones peronistas se autoconvocan, pero la Marina, de corte opositor, bombardea la Plaza de Mayo. Es la primera vez en la historia mundial que las Fuerzas Armadas arremeten contra su propio pueblo. El bombardeo deja 300 muertos y más del doble de heridos. Leonardi inicia un alzamiento militar que termina con los 2 primeros gobiernos peronistas. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Las muchachas peronistas, con eficaz triunfaremos. La abanderada de los humildes. María Eva Duarte nace en el seno de una familia humilde en la localidad de Los Toldos. Joven, pobre y huérfana, decide mudarse a la capital del país en búsqueda de seguir su afán de ser actriz. Un terremoto se produce por un movimiento en alguna placa tectónica. El terremoto más importante de la historia argentina ocurre en San Juan el 15 de enero de 1944 y gracias a esa catástrofe, Juan Domingo Perón y Eva Duarte se conocen. El secretario de Trabajo y Previsión convoca a algunas estrellas del espectáculo a un acto a beneficio de las víctimas sanjuaninas. Ese día cambiará para siempre la historia de los argentinos. El 22 de octubre del siguiente año, una semana después del Día de la Lealtad, Juan y Eva se casan. A los meses, Perón asume como presidente. El perfil popular y poco protocolar de la primera dama generan incomodidad en los sectores militares y civiles más ortodoxos. El presidente manda a su mujer a una gira por Europa, cuyo principal fin era firmar un acuerdo con España, para evitar que se lo asocie con la figura del fascista Francisco Franco. Perón decide que Eva debía ser quien realice ese acuerdo. A su regreso, el éxito de la gira hace que el pueblo la reciba con una calurosa bienvenida. Bienvenida que cambiará el perfil de Evita para siempre. Con solo 27 años, inicia una carrera de importante labor benefactora. Interviene la Sociedad de Beneficencia y la convierte en la Fundación Eva Perón, inaugurando una nueva forma de asistencialismo. Lejos de la limosna, Evita busca la justicia social. Con donaciones de privadas y de la CGT, la Fundación construye hogares para mayores, policlínicos, hogares de tránsito,
eventos deportivos, bolsas de trabajo, donaciones de juguetes y máquinas de coser. La mujer y su imagen cambiarán para siempre de ama de casa a empresaria y sostén de la familia. La mujer comenzará a tener un rol político activo que culmina con la ley de voto femenino. La Cámara de Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos, para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, como dice el preámbulo de la Constitución. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. Por Evita capitana y por Perón, general Eva Perón. En este proceso, la imagen de Evita es fundamental. Entrega las donaciones en persona y recibe demandas en su despacho, además de impregnar su cara y su nombre en cada evento y ente estatal. Evita dona un edificio a la CGT en Azopardo, frente a su fundación, y mantiene así un nexo inalterable con los sindicatos de trabajadores, mis descamisados, como ella los llama. El creciente confort de la clase trabajadora hace que la sensación de integración a la sociedad, por primera vez, se asocie inevitablemente con la pareja política, Perón y Evita. La imagen de esta pareja se vuelve más importante que la de cualquier dupla de la radio o el teatro. Hay un proceso de peronización de la sociedad que produce devoción y rechazo según el sector. El 22 de agosto de 1951, durante la masiva convocatoria conocida como Cabildo Abierto, Evita anuncia que completará la fórmula de la candidatura a la reelección Perón-Perón. Pero a los pocos meses le descubren un cáncer de útero que la hará anunciar por cadena nacional su renuncia a la vicepresidencia. El último día que se la verá en público será en diciembre de 1951, cuando Perón asume reelecto. A los pocos meses, el cáncer terminará con su vida. El 26 de julio de 1952, llenando de tristeza a sus descamisados y de alegría a sus opositores, que veían en Evita una figura más fuerte e inflexible que la de su marido, el presidente. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Peronismo sin Perón. El grupo de militares castrenses, al mando del teniente general Leonardi, tomó varios cuarteles en las ciudades principales del país. El contexto de crisis económica, junto a la inestabilidad social, política y militar, hicieron que unos días después, en septiembre de 1955, Leonardi asuma como presidente de facto, bajo el lema acunado por Urquiza luego de la batalla de Caseros: ni vencedores ni vencidos. Perón se retiró del centro del poder y pidió asilo político en la Embajada de Paraguay, para luego irse del país en un exilio que lo mantuvo tan ajeno como protagonista a la política nacional.
La decisión del gobierno de facto de proscribir al peronismo, prohibir su nombre y su imagen, tanto del expresidente como de Evita, tuvo como objetivo eliminar todo vestigio de peronismo. Se inició un proceso de desperonización que incluyó represión, intervenciones, veto de leyes, listas negras, inhibición de los exfuncionarios peronistas, derogación de la reforma constitucional del 49. Se llegó, incluso, al fusilamiento de insurrectos. Las organizaciones de origen peronista se aglutinaron como resguardando la fortaleza política de Perón. Mientras los gobiernos constitucionales y de facto se sucedían, se formaron comandos de resistencia que llevaban a cabo acciones de protesta, volanteadas clandestinas y actos terroristas con explosivos caseros. El clima de tensión y la demanda del regreso de Perón era omnipresente. A los peronistas de la primera hora se le sumaron también los comunistas en muchos casos. Perón, en su mensaje del 1 de diciembre de 1955, pidió que cada casa se convirtiera en una unidad básica. Fuera del oficialismo, fuera de la oposición, en la resistencia del peronismo solo tenía una posibilidad: ramificarse. Y eso fue lo que ocurrió. Surgieron manifestaciones callejeras populares. La frase Perón vuelve y las iniciales PB aparecían en las mañanas escrita cerca de alguna fábrica nacida durante el diseño peronista. La resistencia operaba en todas partes a la vez, inclusive en tangos como Fumando Espero, que hace referencia directa a la vuelta de Perón, o en La Flor No Me Olvides, adoptada como sustituto del proscripto escudo peronista. Como otros, este período demostró la incapacidad de la derecha por generar una expresión política democrática y su recurrente opción por el partido militar. Pero el decreto de proscripción fue un arma de doble filo, ya que permitió la emergencia de un nuevo modo de hacer política por parte de los sectores populares. Ante la imposibilidad de manifestarse públicamente y sin censura, la opción del pueblo fue la insurrección clandestina permanente, el estrechamiento de lazos en el seno de la sociedad civil. Esto fue a grandes rasgos el período heroico llamado Resistencia Peronista. Muchos años después, en julio de 1972, el dictador Alejandro Agustín Lanusse pronunció una frase que formaría parte de la tristemente célebre historia de las dictaduras argentinas: Perón no vuelve porque no le da el cuero. La juventud peronista, haciéndose eco de la frase que dice que si la prensa es de ellos, las paredes son nuestras, le contestaría sin vueltas: Perón vuelve, pero cuando se le canten las pelotas. Y Perón efectivamente volvió en el 73. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. ¿Qué es el peronismo hoy? Después de la resistencia peronista durante 18 años, después de la última dictadura militar, después de Menem, de Duhalde, de Néstor y Cristina, ¿qué significa que alguien diga que es peronista o antiperonista? La base de la persistencia del peronismo en nuestra historia es quizás la ambigüedad que permite el término, el abanico de posibilidades que admite desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Ser peronista fue, durante mucho tiempo, ser antirradical, ser antigobierno de facto, antioligarquía. Hoy en día, ser peronista significa tanto como tan poco. Así como el peronismo se inició en una época de descreimiento del sistema democrático y se fortaleció a partir de la necesidad del pueblo de sentirse parte del devenir del país por primera vez. Ahora, el peronismo fue tan manoseado como doctrina que hay un descreimiento ante la manifestación «soy peronista». ¿Hasta dónde podemos decir que el gobierno de Perón fue peronista? ¿Hasta el primer y segundo gobierno? ¿Hasta su regreso accidentado en Ezeiza? ¿Hasta Menem? Hoy en día,
es más importante el estatuto de autoproclamarse peronista o anti que la necesidad de definir qué considera uno que es el peronismo. Perón y Eva se conocieron gracias a un terremoto, una grieta en el suelo. Hoy en día, nuestro país se enfrenta a un balotaje para definir al próximo presidente democrático. Los dos dicen ser peronistas. Los dos plantean un modelo de país diametralmente opuesto. En el medio, otra grieta.